Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿existe una política concreta, un plan estratégico en materia informática en el Gobierno del Principado de Asturias que racionalice el gasto y garantice la eficacia de estos servicios? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, presidente. Señoría, el Principado de Asturias, tratando de adaptarse a las nuevas exigencias relacionales entre los ciudadanos, las empresas y la Administración, viene aplicando una serie de medidas fundamentalmente relacionadas con la interoperabilidad de los servicios y también con la integración de los servicios de las distintas administraciones. La reciente entrada en vigor de algunas disposiciones normativas, como las leyes de procedimiento administrativo común, la Ley de régimen jurídico del sector público, la Ley de transparencia y la inminente entrada en vigor de algunas transposiciones de directivas comunitarias relativas a la contratación pública y la contratación de determinados servicios esenciales, han puesto encima de la mesa la necesidad de proceder a una modificación, a un replanteamiento de las estrategias en materia de las tecnologías de información y las comunicaciones, fundamentalmente la adaptación de los sistemas vigentes a los nuevos requerimientos y a las nuevas normativas. Junto con estas obligaciones normativas, evidentemente la sociedad, los ciudadanos, los empresarios también están utilizando determinados canales, están reclamando determinados canales de comunicación con las administraciones que obligan a la realización a la implementación de cambios, tanto en lo organizativo como en lo físico, en la dotación de determinados equipos. Por parte del Principado se han realizado algunas actuaciones en esta materia, como la simplificación administrativa, la implementación de dinámicas de interoperabilidad, la aplicación de determinados fondos a la reposición de determinados programas y equipamientos informáticos, pero no obstante todo ello se apunta como necesario, y es una opinión compartida, desde luego, la necesidad de elaborar una estrategia en esta materia. En este sentido, le reconozco que con medios propios la Dirección General de Tecnologías de Información y las Comunicaciones está elaborando una estrategia que abarque los ejercicios 2017 a 2020, en la que se implementen estas nuevas necesidades en cuanto a organización y en cuanto a dotación de elementos e infraestructuras, fundamentalmente haciendo hincapié en las infraestructuras comunes de hardware, en la definición de determinados puestos de trabajo, definición de las estrategias de software, la formulación de relaciones con otras administraciones y el impulso a la transparencia y la participación ciudadana. Como digo, esa estrategia está en fase de elaboración y se pretende que en las próximas semanas tengamos ya un primer documento. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Corbas Mons, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, gracias por su contestación y darle la bienvenida a la Cámara. Yo es la primera vez que tengo la oportunidad de interpelarle, saludarle y desearle lo mejor. Yo sé que usted acaba de llegar, de tomar posesión del cargo, y no le puedo exigir. También es verdad que es usted un profundo conocedor de la Administración del Principado. No es un consejero novato en ese sentido, en modo alguno, ¿no? Ha mencionado usted, y efectivamente en el organigrama del anterior consejero hay una Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que ocupa don Víctor Manuel Soya, creo, según he visto en el organigrama, con distintos servicios dentro de la misma, y entiendo que ese es el organismo encargado de esa coordinación. No sé si, en primer lugar, tiene pensado algún cambio en el organigrama o no, supongo que lo veremos en los siguientes días. Pero, mire, yo quería preguntarle, y usted me ha confirmado, si había algún plan concreto en materia de informática en el Principado de Asturias. Y yo creo que de su contestación, que le agradezco el tono y la amabilidad de la exposición, pero sobre usted que no la hay. Está contando usted que ahora van a hacer una estrategia en materia informática. Y, mire, nuestro grupo parlamentario cree que es absolutamente necesario que se diseñe un plan estratégico, no un conjunto de medidas, no una estrategia que quizás... Eso ya es algo que se lleva haciendo muchos años. Yo creo que la última que yo vi de aquí del Principado es del 2012, si no me equivoco. Pero, mire, yo le quiero contar los puntos que a nosotros nos preocupan y que yo creo que usted entenderá. Mire, nos preocupa el gasto global en informática en el Principado de Asturias. Es decir, si usted analiza lo que se gasta en el Principado en materia informática de modo global, en la cuantía y en su sector público, autonómico también, yo le aseguro que las cifras a mí me parecen de marear. Y esto se lo digo sin entrar
a determinar si lo que se compra, las aplicaciones, los programas, son los adecuados o no. Lo voy a dejar eso de un lado, ya hablaremos de ello. Segundo, mire, nos preocupa si en los procesos de licitación del Principado se garantiza la concurrencia de las empresas públicas. Y nos preocupa mucho porque vemos las licitaciones y tenemos dudas de que muchas de ellas puedan concurrir más de una empresa. Y le voy a poner algún ejemplo. La realidad de algunas adjudicaciones, y lo digo sin acritud, no es esa. Recaen siempre sobre los mismos licitadores y sobre las mismas empresas. Es decir, son adjudicadas a los mismos. Por eso hemos registrado alguna pregunta antes de que usted tomara posesión sobre si en algunos concursos se garantizaba esa libre concurrencia o solo se permitía que se presentaran algunos, ¿no? Mire, las cuantías de algunos contratos también nos parecen excesivas. Incluso examinando los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, curiosamente, en muchos de ellos lo que más se pide ya no es tanto material, sino personal, ¿eh? Es decir, lo cual nos llama mucho la atención. Y le voy a poner un ejemplo concreto para que usted, bueno, que usted seguro que conoce y lo entenderá. La última licitación que yo conozco, corríjame si me equivoco, es la que apareció publicada en el BOPA el 18 de enero de 2017, que es el mantenimiento de todos los servicios informáticos del Principado. Son 5 lotes los que se sacaban y el precio de licitación casi llega sin el IVA a los 17 millones de euros. Con el IVA, 20,5 más o menos millones de euros, algo menos. Si vamos al valor estimado del contrato, es decir, incluyendo las prórrogas o modificaciones, los lotes pueden alcanzar el valor de 48 millones de euros, solo de ese concurso. Que yo sepa, usted me corregirá, hasta ahora son adjudicados 2 lotes, el C y el E, de los 5 que habían salido a la licitación. Solo hubo una oferta en cada uno de los concursos de los lotes. Una, el lote C, a la empresa Seresco, adjudicataria final del lote por 1.000.000, casi 200.000, 188.000 euros, y otra al Corte Inglés, Informática del Corte Inglés, en 525.000. Solo 2 ofertas. Entenderá mi preocupación respecto a la concurrencia que le decía antes. Solo se presentaron 2 y se adjudicó a quienes se presentaron. Del resto de los lotes, a mí no me consta adjudicación. Mire, me preocupa de ese concurso que salió publicado en el BOPA el 18 de enero de 2017 y el plazo de presentación de ofertas para un concurso de ese calibre, que yo tengo aquí los pliegos, concluía el 7 de febrero. ¿Cuántos días hábiles hubo para la presentación de ofertas? Es decir, es razonable que concursos de ese tamaño, por decirlo así, de ese calibre, tengan ese escaso plazo de presentación. ¿Todas las empresas pueden presentar la fianza a esos lotes tan cuantiosos en euros, el 3%, el 5%? Hay muchas empresas capacitadas para presentar esa fianza. Y fíjese lo que le decía al personal. En el lote A, 72 personas llevaría. El lote B, 21 personas. El lote C, 7. El lote D, 8. Y el lote E, 3 personas que tendrían que aportar. Si usted hace una media, yo me he procurado hacerla, más o menos, ¿no? Piden ingenieros, tal, ponga usted 30.000 por año de media. Bueno, pues yo creo que los datos son para preocupar sobre cómo se hacen las cosas. Yo, por lo menos, así se lo manifiesto, ¿no? Coordinación. Mire, yo no sé si hay una coordinación clara para que las aplicaciones informáticas o los programas que utilizan en el Principado puedan ser compatibles y utilizados en toda la Administración. Sinceramente, creo que no. Y, bueno, no le voy a hablar del sector público autonómico, que lo incluyo en la pregunta, y soy consciente de que probablemente no sea objeto de competencia de su consejería, pero es evidente que hace falta una coordinación, porque yo he pedido el gasto de todas las empresas, entes, fundaciones que conforman el sector público en informática y tampoco es menor. Pero lo que es peor es que cada organismo contrata como quiere, a quien quiere y de la manera que quiere. Es decir, solo si hubiese, por ejemplo, y le pongo ese ejemplo, un organismo centralizado de compras del material fungible, es decir, de tóner, de este tipo de cosas, que ya no son aplicaciones, ¿no? El ahorro que se produciría, señor consejero, sería evidente y cuantioso. Señoría, le ruego vaya concluyendo. Concluyo. Le pido la misma benevolencia que con la consejera de Fomento, señor presidente. Yo no sé cómo tienen que coordinarlo, pero deben de hacerlo. Y, de hecho, y concluyo ya, fíjese la que tenemos en el sector público. Hay algunas empresas que ahora están en el juzgado, le pongo el ejemplo de Sogepsa, 900.000 euros en aplicaciones informáticas que se adjudicaron sin procedimiento de licitación alguno.
está en el juzgado de lo penal, por ponerle un ejemplo extremo. No le digo que todo el sector público funcione así, pero le pongo el ejemplo extremo de lo que tenemos en algunas empresas y fundaciones públicas. En definitiva, señor consejero, nosotros le instamos a que reflexionen sobre esta materia, que es importante porque, como le digo, las cuantías son millonarias y, desde luego, nosotros creo que deberían de abordarse estas cuestiones y deberían de elaborar un plan estratégico en materia informática, ya no solo de racionalizar el gasto, sino incluso del tipo de aplicaciones, y creemos que es urgente porque se conseguiría más eficacia, más utilidad y más ahorro. Nada más y muchas gracias, señor consejero.